Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Nuevamente estamos en sus hogares para poder seguir estudiando el libro de Romanos, capítulo 11, que en el anterior programa habíamos terminado al versículo 15 de este capítulo 11 de Romanos. Ahora vamos a continuar con el verso 16. El libro de Romanos realmente es un libro de teología pura, las cuales Pablo enfoca, ¿no?, la importancia de la justificación, de la salvación por gracia. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas. El verso 16, que ya voy a colocar el texto, verso 16, ahí tenemos en pantalla, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mire usted lo que dice, en este caso, ¿no?, el apóstol Pablo. Ahora, la idea de que las ramas se derivan de la raíz, como es lo normal, ¿no?, en una planta, nos recuerda cómo nuestra identidad está arraigada a nuestra relación con Cristo. Si bien podemos tener una variedad de experiencias, habilidades y circunstancias diferentes, todos estamos unidos en la fe, estamos unidos a Cristo. O sea, esta identidad compartida también nos llama a unirnos, no solamente en amor, sino en servicio para glorificar a Dios. Y este versículo nos llama a ser agradecidos por el sacrificio de Cristo. Él es la raíz de nuestra fe y la salvación, ¿no? En lugar de permitir que nuestra vida se centre en nuestros propios logros, habilidades, que a veces creemos, ¿no?, que es porque nosotros hacemos muchas cosas, tiene que el Señor devolvernos con algo, ¿no? Y esto no es así. Como creyentes, la aplicación de este versículo en nuestras vidas implica que debemos de esforzarnos, hermano. Debemos de esforzarnos en vivir una línea con la santidad de Cristo, ¿no? Dado de que todas las ramas de un árbol están unidas a la misma raíz, ¿no? Esto está haciendo la metáfora, ¿no?, de comparar esto de las ramas con la raíz. Es tan importante por eso que este versículo nos llama a apreciar la naturaleza sagrada de nuestra fe, nuestra relación con Cristo. Debemos esforzarnos por unirnos en amor y servicio mutuo, porque somos las ramas, estamos pegados al árbol, ¿cierto? Y cuando habla de santidad, ¿no?, esto es algo realmente que también tendría que llamarnos la atención, ¿no? Y esto es en el verso 16. Es hermoso ver, ¿no?, que nuestras vidas están profundamente entrelazadas con la santidad de Cristo. Como ramas que surgen de una raíz pura, estamos llamados a reflejar esa santidad en nuestro diario vivir, hermano. Ser parte de su cuerpo va más allá de una identidad. Es un llamado a vivir en unidad y reflejar la luz en un mundo oscuro.
vosotros sois la luz, la sal, dijo el Señor, ¿no? Y tenemos que reflejar esto, en este caso de lo que en este verso 16 nos dice, ¿no? Las primicias son santas. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas también lo son las ramas. Por eso se nos manda a buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿No es cierto? Vamos con el siguiente versículo, el verso 17, que ya pongo en pantalla. Dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, mire cómo nos dicen, ¿no? Nosotros, olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Está empezando a mostrarnos, ¿no?, que las ramas, algunas han sido desgajadas. O sea, muchos de su pueblo se separaron de esa raíz, de ese árbol. Entonces, nosotros siendo olivos silvestres fuimos injertados, o sea, fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios, ¿no? Como gentiles, los gentiles fueron injertados, ¿no? Y esto, a mí me gusta, ¿no?, la manera como lo explica Pablo acerca de las ramas. Un buen ejemplo, ¿no? Como cuando Jesús en ese capítulo 15 de Juan habla acerca de la vid y los pámpanos. Otro ejemplo tan hermoso, ¿no? Ahora Pablo aquí utiliza una imagen de un olivo, ¿no?, con algunas de sus ramas siendo desgajadas y reemplazadas por ramas injertadas. Y aquí el olivo representaría al pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y las ramas despojadas a aquellos que habían desobedecido a Dios. Los sacó del árbol. De aquellos que habían sido injertados, como nosotros los creyentes gentiles, se convertirían en parte de la raíz y la savia del olivo, compartiendo de la misma fuente de vida y prosperidad y promesa que los israelitas creyentes. Teníamos la savia y era impartida a todas las ramas, ¿no? Qué hermoso, ¿no? La verdad, algo increíble lo que Pablo les expone en este caso, ¿no? En este verso también vemos que Dios es misericordioso, una característica de Él, ya que ofrece salvación a todas las personas, sin importar su origen, su historia, ¿cierto? Quiere reintegrarlos a través de la fe en Jesucristo. Por fe somos injertados, ¿no?, a la raíz, a la rama, al árbol, podríamos decir. Además, este versículo también nos demuestra que la relación con Dios no depende de la herencia, ¿no? Eso se jactaban, por ejemplo, los judíos cuando decían, nosotros somos descendientes de Abraham. No depende de la herencia, sino de la fe. De la fe. Los creyentes, por ejemplo, que no son de ascendencia israelitas, son capaces de compartir la misma fe, el mismo derecho, el mismo privilegio de los creyentes judíos, siendo parte del pueblo elegido de Dios en una sola fe. Una sola fe, un solo Padre, un solo bautismo. Somos una sola cosa, ¿no? Por eso debemos reflexionar, hermanos queridos, sobre la importancia de permanecer fuertes en nuestra fe. Es importante esto. Nuestra fe debe ser colocada en la verdad y la salvación que se encuentra en Jesucristo. Independientemente, ¿no?, de la historia o nuestra aceptación cultural que tenemos, ¿no? Debemos confiar en la gracia de Dios, en ese regalo de Dios, y en su capacidad para transformar cualquier situación y hacernos partícipes de nuestra redención y unión con Él en un solo
árbol genealógico. En un solo árbol. Nosotros somos las ramas injertadas. Qué bueno, ¿no? Algunos por ahí hicieron algunos injertos en árboles y realmente fue tremendo. ¿Cómo Pablo utilizó esta alegoría, esta metáfora, perdón, ¿no? de las plantas, de las ramas, de los árboles? Qué hermoso. Vamos al siguiente versículo, el verso 18. Ya ponemos en pantalla. Y ahora le está hablando acerca de la jactancia que puede haber, ¿no? A veces los gentiles en esa época pensaban también que ya porque eran parte del árbol podían hacer menosprecio a los judíos. No, por eso le dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Qué alegoría tan hermosa, hermano. Qué tremendo lo que Pablo, ¿no? Hace énfasis en esto. Y Pablo cuando les dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, y todo lo que leímos, ¿no? Esto es un recordatorio de que la humildad, hermanos, la humildad, esta virtud, es un valor importante en el cristianismo. No nos debemos de creer superiores, ¿no? Porque somos cristianos, hijos de Dios. No, vos no eres hijo de Dios, eres una criatura. No. La humildad, eso es importante, valor importante en el cristianismo. Los gentiles, por ejemplo, no son superiores a los judíos. No deberían jactarse de haber sido injertados en la fe judía, ¿no? Sino que deben recordar que han sido salvados solo por la gracia de Dios. Qué hermoso. La gracia de Dios, eso es lo más importante, ¿no? Por eso la analogía que Pablo utiliza, hermanos, acá nos enseña a ser agradecidos y reconocer nuestra dependencia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Tratando a los demás con amor y respeto, ¿no? Sin importar su origen, religión, opinión, debemos de mostrarles nuestra tolerancia, mostrando un espíritu de humildad. Podemos ser testigos del amor de Dios en todo lo que hacemos y decimos, con mansedumbre, como decía el apóstol Pedro, ¿no? Esto es importante. Y también podemos aplicar esto a nuestras situaciones en las cuales nos encontramos con conflictos o desacuerdos. En vez de jactarnos o sentirnos superiores, podemos recordar que somos iguales ante Dios y buscar soluciones pacíficas y justas en lugar de causar divisiones. Y por el contrario, en vez de estar discutiendo de doctrina, de que si Cristo predicó 3 años y no fue 3 años y medio, hermanos, dediquémonos a difundir la palabra de Dios, a cumplir la gran comisión que nos dejó el Señor establecido. ¿No es cierto? Y apliquemos la humildad, ¿no? Importante, debemos tratar a los demás con amor y compasión. Intentar no juzgar o criticar a nadie. A veces criticamos, a veces nos ponemos en el lugar de juez, ¿no? Y decimos, no, este tiene mucha espiritualidad, este no tiene, este va a ir al infierno, este va a ir así. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para hacer todo esto? En conclusión podemos decir, hermanos, que Pablo nos está recordando en este verso 18 lo importante que es la humildad, la parte integral de nuestra fe cristiana. Eso es importante, ¿no? Debemos mantenernos humildes, respetuosos y agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Esto es importante. Por eso en el mundo hay divisiones, ¿no? Y estas divisiones nos separan, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a valorar a cada persona. Esto es importante. Sin importar su historia. Yo creo que es un gesto de gratitud por la gracia que hemos recibido, hermanos. Que nuestra vida sea el reflejo del amor de Cristo. Que realmente
podamos ser deudores de aquellas personas que van sin salvación. ¿Verdad? Vamos con el versículo siguiente. El versículo siguiente, el 19, ya les pongo en pantalla. Dice, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, a veces no, entra siempre el ego, ¿no? El no ser humildes, el ser soberbios, pensar que nosotros, bueno, ya está, estos judíos desecharon, estos judíos que crucificaron a Cristo y ahora nosotros somos... No, 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 así no funciona, así no funciona el Señor. Él no quiere de estas cosas, ¿no? Porque cuando leemos este versículo, es importante entender siempre el contexto en el que este versículo aparece. Este capítulo, por ejemplo, el apóstol Pablo habla sobre la historia de la salvación y de cómo Dios ha mostrado misericordia tanto a judíos y gentiles, ¿no? Y cómo se relaciona a Dios no solamente con los judíos, sino también con los gentiles. Y Pablo les plantea la hipótesis, de que algunos de los creyentes gentiles pueden estar pensando que han sido injertados en el árbol de Israel, en lugar de algunas ramas cortadas, ¿no? O que estamos pensando que estamos reemplazando a los judíos rechazados, y los judíos y los gentiles han tomado el lugar en el plan de Dios. Esto a veces piensa, ¿no? El gentil en aquel tiempo, por eso Pablo está hablando de esta manera, ¿no? Y debemos entender, hermanos, este versículo y debemos considerar el simbolismo de las ramas y el injerto que Pablo utiliza en este capítulo 11. Y Pablo explica que el árbol representa a la nación de Israel. El árbol, ¿no? Y las ramas representan a los individuos dentro de Israel, a las personas. Ahora, los gentiles son simbolizados como ramas salvajes, ¿no? Así, el olivo silvestre, dice, ¿no? Que han sido injertadas en el árbol. Ahora, esto significa que aunque no son naturalmente parte de Israel, hemos sido aceptados a la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Solamente la fe en Jesucristo, ¿no? Ahora, puede haber ideas erróneas, ¿no?, al leer este versículo 19 también. Pero en primer lugar es importante recordar que el cristianismo, hermanos, hablando de estas tres religiones que hay, cristianismo, judaísmo, islamismo, ¿no? Ahora se puede pensar, ¿no?, que tenemos que recordar, que el cristianismo no está reemplazando al judaísmo en el plan de Dios. Hay pastores que dicen que la iglesia es el nuevo Israel, es Israel moderno. No, la iglesia no es el nuevo Israel, sino que los gentiles son admitidos en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Punto. Y en segundo lugar, hermanos, es importante no caer en la tentación de creer también que todos los judíos han sido completamente rechazados por Dios. Ya leímos en Romanos el verso 1 de este capítulo 11, que Dios deja claro que no ha rechazado a su pueblo elegido. No lo rechazó, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos en nuestra vida? En primer lugar, porque es importante reconocer que nuestra fe en Jesucristo, por esta fe en Jesucristo, nos hace hermanos y hermanas con Cristo, en Cristo Jesús. Somos hermanos en la fe, independientemente del origen étnico, ¿no?, que tengamos.
Por eso debemos de tratarnos con amor, respeto, reconociendo que hemos sido injertados a la familia de Dios a través de su gracia. En segundo lugar, y recordar que la iglesia no es la única forma en que Dios trabaja en el mundo. Todavía tiene un plan para su pueblo elegido, para los judíos, y debemos de orar por ellos, ¿no? Y trabajar para extender el amor de Cristo a los judíos, aquellos que se salieron del camino, podríamos decir, ¿no? Debemos recordar, hermanos, que cuando compartimos el Evangelio con los demás, no estamos tratando de reemplazar, la identidad cultural étnica, sino que los estamos invitándolos a formar parte de la familia de Dios. Y por último, cerrando como un broche de oro, ¿no? Que debemos recordar que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podemos ganar por nuestros propios esfuerzos. La fe en Jesucristo, nada más. Vamos con otro versículo, el versículo 20. Bien, dice, continúa Pablo, ¿no? Por su incredulidad fueron desgajadas. Esto está hablando de los judíos, ¿no? Pero tú por la fe estás en pie. Por la fe en Jesucristo. Así que no te jactes, sino teme. Qué palabras, ¿no?, tan hermosas de Pablo acerca de este versículo. Porque quizás harían burla, ¿no?, de los cristianos que estaban fuera de la familia de Dios, ¿no?, en aquel tiempo, quizás, ¿no? Y en este versículo Pablo representa, hermanos, una comparación, que no creyeron en Jesús, a los que no creyeron en Jesús estos fueron desgajados, dice, del árbol que representaría al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, el punto central es que la salvación, nuestra salvación, no depende de nuestra nacionalidad, sino de nuestra fe en Cristo. Por eso cuando escuchamos conversaciones o por ahí nos preguntan, no, pero ¿dónde sos? De Bolivia, de Argentina, de Chile. ¿Qué interesa eso, no? ¿Qué interesa esto? La salvación no depende de nuestra nacionalidad. Por eso yo creo que acá hay dos bandos, ¿no?, podríamos decir así. Aquel que tiene a Cristo y aquel que no tiene a Cristo. No hay más. No hay ni raza, ni color, ni nacionalidad, ni nada. Porque nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que entender, hermano. Y también vuelve Pablo a decirnos, al mencionar esto, no te ensorbezcas, no te enorgullezcas, podríamos decir, ¿no? La humildad, hermanos, en la gracia. Pablo, qué bueno que Pablo nos recuerda, ¿no?, que nuestra salvación no es un trofeo que ganamos por nuestros propios méritos, sino un regalo que recibimos por la fe. Ahora, en un mundo donde a menudo se nos juzga por lo que hacemos, lo que trabajamos en la iglesia, las diferentes actividades, ¿no?, este versículo que leímos, el verso 20, nos invita a detenernos y reflexionar sobre la importancia de la humildad. Tenemos ahí en el libro de Filipenses el concepto de humildad. Y nuestro primer ejemplo es Jesucristo. Él fue humilde, ¿no? No importa de dónde venimos o nuestras experiencias pasadas, ¿no?, que fuimos pastores, evangelistas, lo que sea, ¿no?, nuestro currículum. No. La importancia, ¿qué podemos decir? Es que todos necesitamos de la gracia. No importa nuestras experiencias, ¿no? Así que en vez de compararnos, ¿no?, disfrutemos del abrazo de Dios y compartamos esa buena noticia con todas las personas, a todas las personas, ¿no?
y así vamos a realmente cumplir la gran comisión que el Señor nos ha enviado. Siguiente versículo 20, que ya les pongo en pantalla. Ahí está. Versículo 21. Sigo Pablo explicándole, ¿no? Porque si Dios, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los que fueren las ramas del árbol, a ti tampoco te perdonará. Mire usted, hermano. Qué advertencia, ¿no? No te perdonará a ti, porque Dios es justo. Para Él no hay acepción de personas, ¿verdad? Una de las dudas más comunes, ¿no?, que surgen al leer este versículo es el significado de que Dios es un Dios vengativo y que no tiene piedad para aquellos que han pecado, es un verdugo. Y esto está fuera de la verdad, ¿no? Porque Dios es amor, Dios es misericordia y su deseo es perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él. Esto es la decisión, ¿no? Lo que este versículo, Pablo enfatiza, ¿no?, la necesidad de permanecer en Cristo, así como el capítulo 15 de Juan, ¿no?, la vid y los pámpanos. Fuera de mí, sin mí, nada podéis hacer. Qué cosa, ¿no? Permanecer en Él y hacer todo lo posible para mantenerse en una relación correcta con Él. Qué hermoso. Y la relación es mantener cada día mediante la oración, la lectura de su palabra, buscar la presencia, buscar estar con Él en cada momento, no buscarlo a Él, porque Él está en nosotros. No solamente esperar llegar a la iglesia, sino Él está con nosotros. Nosotros llevamos la iglesia al templo, ¿no? Así que Él está todos los días de nuestra vida. A veces lo ignoramos, que Él está con nosotros, pero bueno, Él está con nosotros siempre, ¿no? También cuando leemos este versículo, hermanos, este versículo 21, debemos reflexionar sobre la importancia de perdonar a aquellos que nos han hecho mal, para que les podamos también anunciar el Evangelio de la salvación. Así como esperamos que Dios nos perdone a nosotros también, ¿no? Pablo lo dice en una de sus cartas, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, el perdón es la parte esencial de nuestra relación con Dios. Lo peor que te hayan hecho, vos tenés que perdonar. Debemos hacer, como dice la palabra, busque la paz y sígala. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Tenemos que hacer lo posible, hermanos, de vivir en paz y armonía con aquellos que nos rodean, hermanos. Qué hermoso este versículo 21, la verdad. Nos hace reflexionar, ¿no?, sobre la fragilidad de nuestra condición humana y la importancia de permanecer anclados en la fe, ¿no? Dar el perdón, ¿no? Esto es importante, hermano. Vamos con el siguiente versículo, el verso 22. Ahí tenemos en pantalla. Sigue diciéndoles Pablo: mirad pues, les muestra la bondad y la severidad de Dios. Dos caras de la moneda. Bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Ah, qué tremendo, hermanos, esto. ¡Ja! Qué palabra, ¿no?, de Dios. Qué palabra de Dios. Pablo
el autor de esta epístola, como usted sabe, hermano, nos está mostrando la dualidad de la naturaleza de Dios. Por un lado está su severidad y su justicia, que se aplica a aquellos que cayeron en la incredulidad. Porque toda transgresión tiene que tener un resultado, una consecuencia, ¿no? Y por otro lado también está la bondad y la misericordia, que se muestra para aquellos quienes perseveran en la fe. Ahora, la idea de que Dios puede ser severo y estricto, ¿no?, que muchos lo presentan, es incómodo para muchos creyentes, ¿no? Pero esto de la severidad es para aquellos que rechazan su amor y sacrificio en la cruz, para aquellos que se oponen. Hermano, Dios es demasiado justo como para castigar el pecado y todos nosotros merecemos esa condena, para no castigar el pecado, perdón. ¿No? La justicia de Dios es esa. Cuando habla de bondad para los perseverantes, como en el caso de este versículo, es una de sus principales características, ¿no? Si miramos detenidamente todo lo que nos ha pasado, nos damos cuenta de que la bondad de Dios se muestra en todas las cosas que hizo por nosotros. ¿Cuántas cosas hizo Dios por nosotros? Hay un tema que en el grupo de alabanza cantamos, yo personalmente lo canto, ese tema, la bondad de Dios. Ah, qué tema hermoso, qué tema hermoso. Y que Dios es bueno. Ahora, si permanecemos en la bondad de Dios, haciéndolo centro de nuestras vidas y esforzándolos por seguirlo, vamos a experimentar una vida llena de amor y gracia, hermanos. En lugar de sentirnos vacíos, desesperados, vamos a encontrar un propósito y una dirección en nuestras vidas que nos va a llevar a lugares que nunca imaginamos. Por eso es importante también en el verso 22 nos recuerda Pablo el eliminar la incredulidad, ¿no? Y la incredulidad es enemigo de la fe. Donde hay incredulidad no hay fe. Y cuando decidimos abandonar la bondad de Dios y rechazar su amor, que el enemigo nos trabaja en ese sentido, corremos el riesgo de ser eliminados de su presencia, hermanos. Ahora, esto no significa que Dios quiere alejarnos de Él, no. El problema es que el ser humano se aparta y lo ve lejos a Dios, no lo ve cerca. Por eso permanecer en la fe es esencial, hermano, para mantener una relación cercana con Dios. Y es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Y se corre el riesgo de caer en la incredulidad, ¿no?, por los cuales muchos fueron desechados. Esto es importante. Vamos con el siguiente versículo. Ya les presento en pantalla el verso 23. Dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, está hablando de los que fueron desgajados, ¿no?, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Para Dios habrá algo imposible? No, imposible no. Para Dios es todo posible, todo es posible para los que creen, ¿no? Uno de los temas principales que aborda este versículo 23, hermanos, es la idea de la fe y de la incredulidad, ¿no? Las dos caras de la moneda, vuelvo a decir. La fe es un concepto que se menciona frecuentemente en la Biblia y está en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Ahí está el concepto de fe, ¿no? Y es crucial para nuestra relación con Dios, ya que el mismo libro dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe, por otro lado, puede alejarnos de Él. La falta de fe, perdón, nos aleja de Él. Por esta razón es importante
reconocer que este versículo que leímos, este verso 23, nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, que Él tiene poder para darnos una segunda oportunidad y volvernos a ser parte de su familia. Y está. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. La fe y la esperanza. No, esto también es importante. En cuanto a cuando nosotros nos alejamos de Dios, como en el caso del hijo pródigo, ¿no? Pero no importa cuán lejos nos hayamos desviado, ¿no? Algunos dirán, no, este ya no tiene solución, ya está. Dios nos espera con los brazos abiertos, como el Padre esperó a su Hijo que se fue, dispuesto a inyectarnos en nosotros nueva vida y esperanza, hermano. Esta invitación es importante para nuestra fe. Aunque a veces tambalea, ¿no? Porque decimos, no creo, no, por todo lo que hice mal, no creo que pueda volver a recibirme. Hermanos, la posibilidad de ser injertados nuevamente en su gracia nos llena de alegría y de seguridad y nos motiva a permanecer en su amor perpetuo. Por eso el Señor dijo muy claramente, separados de mí nada podéis hacer, no debemos de separarnos, ¿no? Qué hermoso, hermanos. Vamos al verso siguiente, ya pongo en pantalla, verso 24. Dice, si tú fuiste cortado, esto Pablo como que va volviendo a mencionar, como diciéndoles, bueno, esto les voy a hablar hasta que se les grabe, no solamente en su mente, sino en su corazón. Dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque los injertos realmente, hermanos, a mí para mí es algo muy extraordinario, ¿no? Los injertos. Porque, ¿cómo es posible que injertan ramas? Hasta hacen injertos en frutas, ¿no? Para darles otra calidad, otra variación. Es increíble. Esta cosa las hace el Señor. Y esto, lo que dice Pablo, es algo que yo creo que así como nosotros en este momento nos quedamos pausados, nos quedamos realmente con la boca abierta, ¿no? Pensando cómo en nuestra relación, esta situación como familia del Señor, en aquel momento en esa iglesia seguramente, ¿no? Pero siempre, como les dice, tenemos que entender el contexto, ¿no? Y en este verso, en Romanos 11, todo está hablando de la relación entre judíos y gentiles en el reino de Dios, ¿no? Y realmente cuando habla este versículo, por ejemplo, específicamente este verso 24, habla de los gentiles y los gentiles o no judíos, estos son los gentiles. Él dice que ellos fueron cortados del que por naturaleza es olivo silvestre. Eran olivos silvestres, ¿no? Esto significa que ellos no tenían un lugar establecido en el reino de Dios, debido a que no eran parte de la rama original. No eran parte de esa rama original que representa a los judíos, ¿no? Sin embargo, a través de la fe en Jesucristo, ellos fueron injertados en el buen olivo. Es decir, los gentiles, los judíos, se unieron al grupo de creyentes y ahora son parte del reino de Dios. ¿Qué tal? Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pablo también les dice a los gentiles, ¿no? Como gentiles pueden ser injertados en el olivo. Ustedes como gentiles, si aceptan a Jesucristo por fe, pueden ser injertados, ¿no? Al propio olivo. ¿Cuánto más, dicen, si ustedes pueden ser injertados siendo de ramas de otro árbol, de un olivo silvestre? ¿Cuánto más, dice él,
que son los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es como que vuelven al camino, vuelven a formar parte del pueblo de Dios. Esta pregunta, hermanos, retórica, nos invita a reflexionar, hermanos, sobre el hecho de que la fe es la que nos permite ser parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Y que todos somos importantes para Dios, como ya les he mencionado, independientemente de nuestra raza o nacionalidad. Por eso, hermanos, este pasaje que leímos nos está enseñando la importancia de la fe en Dios y cómo ella nos une a todos en el reino de Dios, ¿no? Todos llegamos a ser hermanos. Y nuestra fe, esta fe nos muestra que nos permite ser parte del proyecto divino para poder difundir, ¿no?, todo el consejo de Dios. Todos somos importantes a los ojos de Dios, ¿no? Perdón. También podemos ver que Dios ama, esto es importante, Dios ama a todas las personas por igual. No hay acepción, no hay preferidos. No dice, no, yo amo a los judíos y amo poquito a los gentiles. No, no, no. Dios hizo un solo cuerpo, una sola fe. Debemos mantener nuestra fe en momentos difíciles, hermanos, y seguir confiando en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Él lo dijo muy claramente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este siglo. Sí, ahí está, ¿no? La promesa de Dios que se va cumpliendo. Siguiente versículo. Perdón. Verso 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. O sea, todos los gentiles. Esto va a permanecer hasta que todos los gentiles hayan entrado, ¿no? Qué tremenda condición, ¿no?, la que Dios muestra a su pueblo. En aquellos tiempos, hermanos, viendo el contexto de todo esto, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, como usted sabe, ¿no? Y se consideraba como el único medio para alcanzar la salvación. Sin embargo, Jesús vino a la tierra para romper este esquema, ¿no?, y ampliar la posibilidad de la salvación a todos los hombres, independientemente de su origen étnico. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo hermoso, hermano. Ahora, cuando habla acerca de la plenitud de los gentiles, esta palabra plenitud de gentiles es un término bíblico que se refiere, como les decía antes, a la completa inclusión de todos los no judíos dentro del plan de salvación de Dios. Ahora, el endurecimiento de una parte de Israel, de las hojas desgajadas, no es más que una consecuencia de la falta de aceptación de Jesús en su momento. Juan el apóstol en el Evangelio dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Ah, qué hermoso! Eso ya está. Tú y yo somos parte, somos injertados a este olivo. ¡Qué hermosura, hermano! Qué hermoso estudiar la palabra de Dios, ¿no? En especial este capítulo, este libro de Romanos, que es impresionante. Sin embargo, ¿no? Esto no significa que sean excluidos de la gracia divina. Porque van a volver, ¿no? Estos misterios, este versículo
25 nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre nuestra postura, también frente a aquellos que son distintos a nosotros en creencias y orígenes, ¿no? U orígenes. Pero también es importante recordar, hermano, independientemente, ¿no?, de nuestra diferencia, que todos somos hijos de Dios y merecemos el mismo amor y respeto. Todos somos hijos de Dios, aquellos que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvación, solo por la fe en Jesucristo. Ahora, hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede afirmar que Dios endurecería el corazón de alguien, provocando con ella una separación de su amor? Esta pregunta siempre tiene es muy compleja, ¿no? Pero la Biblia y Pablo les explica, ¿no?, ya que la respuesta a esta pregunta no es fácil, ¿no? Y ha sido una discusión constante dentro de la teología cristiana, hermano. Y la explicación más común es que Dios permite todas las cosas. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios esté de acuerdo, ¿no? Dios permitió que el endurecimiento del pueblo judío, ¿no?, fuera consecuencia de su propia elección, no como el resultado de una imposición divina. ¿Qué le parece? Y aceptemos la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace. Algún día nosotros, cuando estemos allí en la presencia en la ciudad celestial, le preguntaremos a Dios muchas preguntas que tenemos hoy acá en la tierra, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, tenemos que seguir este camino. Tenemos que seguir confiando en el amor y la misericordia de Dios y seguir difundiendo la palabra de Dios. Vamos al verso 26, que ya les pongo en pantalla. Dice, luego todo Israel será salvo. Esta aseveración es hermosa, ¿no? Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está, una promesa tremenda, hermano. Todo Israel será salvo. Pablo está hablando de la soberanía de Dios en la salvación de la humanidad. Por la gracia. Pero en la época en que se escribió Romanos, hermanos, muchos judíos habían rechazado a Jesús como el Mesías, ¿no? Pero Pablo defendía la idea de que Dios cumpliría su propósito de salvar a todo Israel, es decir, a todo el pueblo judío. Y esto está mencionando este verso 26, ¿no? La salvación de todo Israel, no parte de una parte sola, todo. Esto significa, hermanos, que en algún punto de la historia, que no sabemos cuándo, Israel como nación tendrá un cambio de corazón y reconocerá que Jesús es el Mesías prometido. Lo cual va a ser un evento glorioso, ¿no? Y demostrará el poder soberano de Dios. Y eso está a punto de suceder, hermanos. Ahora, los teólogos tienen diferentes interpretaciones, ¿no?, sobre cuándo va a ocurrir este evento de salvación de Israel. Algunos creen que sucederá en un futuro cercano, mientras otros creen que Él será en el final de los tiempos, o sea, después de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, hermanos, lo que es claro es que en algún momento Dios cumplirá su promesa de salvar a Israel. Y la promesa del libertador, ¿no? Dice, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esto está en Isaías 59:20, esta promesa, donde se menciona que el Mesías vendrá de Sion para rescatar a Jacob. Y Sion representa a la ciudad de Jerusalén y Jacob representa al pueblo de Israel, en este caso, ¿no? Y este libertador vendría a Sion
que vendría de Sion, pero no sería un simple líder político, militar, sino que sería el Mesías que salvaría a su pueblo del pecado y de la muerte. Él los apartaría de la impiedad y los santificaría. Esto es importante, hermano. Esta promesa es importante para nuestra vida. Este versículo, hermano, nos tiene que motivar a tener un corazón misionero por las personas de origen judío, ¿no? Hablar con los judíos, hacerle entender que Jesucristo es el Mesías, que ellos son ramas del olivo, que la promesa del Señor está de que ellos van a volver, de que todos van a ser salvos. Esto, tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón misionero. En lugar de mirarlos con desdén, ¿no? Por el rechazo que le hicieron a Jesús, y qué sé yo, y hay tantos que en este tiempo odian a los judíos, ¿no? Increíble. Debemos de compartir, hermanos, el amor de Cristo con ellos y orar para que el Espíritu Santo abra sus ojos espirituales y los lleve a la salvación. Y por último, hermanos, nos recuerda, ¿no?, que Dios es fiel en cumplir sus promesas de salvación. Dios es fiel. Y que el Mesías es la única solución a la impiedad para el pueblo judío. Y que nuestra obligación es de compartir el Evangelio, ¿no?, a comunidades tanto de judíos como de otras nacionalidades. A todo ser humano. Ser humano. No de otro planeta, por supuesto. Y si hubiera de otro planeta seres vivientes, bueno, a ellos también les hablamos de la palabra de Dios. Esto es importante. Vamos con el siguiente versículo. 27. Dice, y este será mi pacto con ellos. Ah, mire usted. Cuando yo quite sus pecados. Qué hermoso, hermanos. Qué promesa tremenda de Dios. Las promesas, ¿no?, que son millones de promesas. El apóstol Pablo habla sobre la elección de Israel y cómo, aunque en principio parecía que Dios había rechazado a su pueblo, hay un remanente, ¿no? Habla de este remanente que ha creído en Cristo. Y este remanente es el que ha sido escogido por gracia y se mantiene fiel a Dios. Y en este contexto donde se menciona el pacto de Dios con ellos. Quitaré su pecado. Y este será mi pacto con ellos, dice, cuando yo quite sus pecados, ¿no? En un plan para quitar el pecado de su pueblo. Porque muchos pensaron que Jesús iba a venir como un líder para liberarlos de la opresión de Roma o del imperio que estaba en su turno, ¿no? Pero no. Esto era para quitar el pecado de su pueblo, muy tácitamente. Para todos aquellos que creen en Él, por supuesto, ¿no? Ahora, en la antigüedad se creía, hermanos, que para quitar el pecado se debería realizar sacrificios de animales, no como lo hacían en los holocaustos. Sin embargo, hermanos, con la llegada de Cristo, Jesús, el Mesías, el sacrificio del Cordero de Dios, ese Cordero sin manchas, los pecados son perdonados. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es que nos perdonó nuestros pecados. Jesucristo murió en la cruz para remover la mancha del pecado de nuestras vidas, porque todos nacemos con pecado. Por eso es necesario tener un encuentro con Jesús. A través de su sacrificio de Jesucristo en la cruz, hermanos, la sangre de Jesús, dice, cubre nuestros pecados y nos permite tener comunión con Dios. Nos reconciliamos con este Dios tan maravilloso. Esto es importante, hermanos. Por eso es importante la comunión con Dios, la lectura de la Biblia, porque fortalecemos nuestra fe, ¿no? Y entendemos este plan de Dios. Leemos, como ahora estamos estudiando, nos damos cuenta de muchas cosas. Nuestra fe se fortalece. Ahora nos damos cuenta quiénes somos en Cristo, qué es la salvación, cuáles son las promesas. Qué hermoso, ¿no? Entonces, esto nos ayuda
nos ayuda a encontrar la luz en medio de la oscuridad, porque van a haber días difíciles, ¿no? Y esto es lo importante. Hay gracia esperando por nosotros, siempre lista para limpiar nuestra pizarra, nuestra vestidura que cada día se mancha de pecado, ¿no? No estamos solos en esta lucha. Siempre hay una salida, un nuevo comienzo a la vista. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esta es la salida. Vamos con otro versículo, el versículo 28. Ya tenemos el 28 en pantalla. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Cuando somos del Evangelio, ¿verdad? Pero en cuanto a la elección, son amados por sus padres, por causa de sus padres. ¿Qué habrá querido decir? Como decía el Chavo del 8, ¿no? Kiko. ¿Qué me habrá querido decir? Hermanos, cuando Pablo habla acerca de este texto que leímos en el versículo 28, se refiere a los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías. Y cómo, a pesar de ser enemigos del Evangelio, son amados por Dios debido a la elección. ¿Qué le parece? Ahora, para comprender el contexto de este versículo que estamos leyendo, es importante por eso tener en cuenta que en ese momento muchos de los judíos rechazaban a Jesús como el Mesías. Muchos. Ahora, el evangelio predicado por Pablo y otros apóstoles era una amenaza, ¿no?, para su interpretación de la ley y las tradiciones judías. Por eso yo creo que Jesús era el maestro del desaprendizaje, porque aprendieron mal, ¿no? Entonces, cuando Pablo hablaba de esto, era una amenaza esto para la interpretación de la ley y las tradiciones judías. Por eso algunos líderes judíos incluso perseguían a los cristianos, ¿no? Ahora, algunos podrían preguntarse por qué Dios permitía que sus propios hijos, como dice acá el versículo, sean enemigos del Evangelio. Yo creo que, hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío, ¿no? Algunos lo usan para rechazar su amor y su plan de salvación. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Dios sigue amando a su pueblo elegido, a pesar de todo eso, ¿no? Y esto de amados por causa de sus padres, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios escogió al pueblo de Israel para ser su pueblo, como usted sabe, ¿no? Un pueblo especial, una nación de sacerdotes, un pueblo santo, como menciona en Éxodo 19:6. A pesar de muchos errores y fracasos de los israelitas, como duros de servir, siempre fallándole a Dios, Dios nunca abandonó su amor por ellos. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Qué palabra tan hermosa, hermanos. Y este amor se extiende hoy a los judíos en la actualidad. Aunque algunos no aceptan a Jesús como el Mesías, por supuesto, ¿no? Pero Dios sigue amando a su pueblo. Y tiene un plan de redención para ellos. Porque dice en el versículo anterior que leímos, el verso 26, todo Israel será salvo. Lo que indica que Dios tiene un propósito especial para su pueblo elegido. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice esto a nosotros, este verso 28? En primer lugar, que debemos recordar que Dios es fiel a sus promesas y su elección. No importa, como decía, ¿no?, cuán lejos hemos caído, cuántas veces le hemos fallado a Dios, porque dice que Dios permanece fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. El amor de Dios nunca cambia. Usted dejaría de amar a su hijo si hace alguna travesura o si es más grande, se va de casa o le falla. ¿Lo dejaría de amar? Imposible.
En segundo lugar, debemos recordar que la salvación es por gracia, no por obras. Es por gracia, para que nadie, no por obras para que nadie se jacte, ¿no? No importa, hermanos, cuánto tratemos de ser buenos o seguir la ley como en aquel entonces los judíos, nunca seremos lo suficientemente perfectos para merecer la salvación. Porque esto es un regalo gratuito de Dios, la salvación, a través de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y finalmente, hermanos, debemos tener un corazón de amor por el pueblo de Dios. Debemos de orar por la nación de Israel, por los judíos, porque es el pueblo elegido de Dios, incluyendo a aquellos que pueden ser enemigos del Evangelio, ¿no? Debemos de orar por ellos, amarlos, en vez de juzgar y criticarlos, ¿no? Porque hoy en día también Israel está siendo respuesta allí en esa guerra que tiene con los palestinos, en la franja de Gaza. Está matando gente inocente, pero debemos de orar por ellos también, ¿no? Vamos con otro versículo. El versículo siguiente ya les pongo en pantalla. Dice, porque irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y acá la que tenemos en pantalla dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Un castellano antiguo, ¿no? Bueno, pero ahora Pablo nos va a explicar lo que significaba esto, ¿no? La irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Y este verso, hermanos, es fundamental en la Biblia, ¿no? Que nos habla acerca del llamado y los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano, ¿no? Vemos en este verso los regalos, ¿no? Y las habilidades que tenemos en nuestras vidas, todo lo que Dios nos ha dado, son irrevocables. Dios no se puede arrepentir. Decir, no, te portaste mal, tráelos. No. Nosotros lo perdemos, sí, por irresponsables muchas veces. Pues han sido dadas por Dios, ¿no? Todo esto. Esto es una afirmación increíblemente poderosa, hermanos. Y esto nos hace confiar en Dios, que los dones que Dios nos ha dado es para lograr el propósito en nuestras vidas, ¿no? A lo largo de la Biblia vemos, hermanos, hombres que fueron llamados por Dios, que Dios los equipó de dones, habilidades, talentos, para cumplir un propósito. Desde Moisés, quien fue llamado para liberar a su pueblo, hasta David, que fue ungido como rey de Israel, después de derrotar a Goliat, ¿no? Y terminamos con Pablo, quien fue llamado para predicar el Evangelio a los gentiles, ¿no? Y todas estas personas que mencioné fueron equipadas, llamadas y equipadas por Dios para hacer grandes cosas en su nombre. Por eso cuando usted tiene el llamado de Dios, Dios lo llama y lo equipa para cumplir el propósito. En un tema que hablé acerca del llamado al pastorado, hablé de este tema también. Hay muchos que son llamados, muchos que se llaman a sí mismos, ¿no? Para realizar sus propósitos egoístas. Por eso hay muy pocos pastores líderes que yo conozco personalmente que son verdaderamente llamados por Dios para la obra. Y son equipados, ¿no? Son equipados en todo aspecto, porque son irrevocables, dice acá la palabra de Dios, los dones, ¿no? Al decir que nuestros dones son irrevocables, podemos sentir que, a veces, ¿no? Podemos sentir que hemos perdido la capacidad de hacer algo que solíamos hacer antes, o que hemos perdido la pasión por lo que disfrutábamos de algo antes, ¿no?
Pero este verso 29 nos recuerda que los dones de Dios que ha puesto en nuestras vidas son inmutables y que nunca es tarde para volver a descubrir y utilizar estos dones. Increíble. Solamente que a veces nos olvidamos de que tenemos ese don o ese talento, que lo dejamos ahí, ¿no? Archivado, así como la Biblia, que solamente el día domingo. A pesar que ahora no, porque tenemos la Biblia en celulares, en tabletas, en todo tipo de tecnología. Hermanos, algo que a veces nos pasa, ¿no? Que en la ida y venida de nuestra vida nos olvidamos de los regalos de Dios que nos ha dado, ¿no? Y esos dones son parte esencial, ¿no? de quienes somos y nunca se van. Imagina que cada talento, cada don que tienes es como una herramienta en tu mochila, ¿no? Solo tienes que, cuando necesitas, abrir y empezar a usarlas. Así que sería bueno el día de hoy, ¿no? Abrir tu mochila y ver qué herramientas tienes. Abrir tu vida, qué dones te ha dado el Señor. Para que puedas, ¿no? Ponerlos a funcionar otra vez, porque están oxidadas ya. Una maquinaria sin funcionamiento se oxida, se deteriora y por último queda inservible, ¿no? No en el caso, por supuesto, de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Vamos con otro versículo, el verso 30. Ahí se lo pongo en pantalla. Dice, como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios. Esto está hablando de los gentiles, ¿no? Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, de los judíos. Qué tremendo, ¿no? Pero al fin y al cabo, judíos y gentiles todos somos humanos, ¿no? Del planeta Tierra, que en un tiempo éramos desobedientes, como en este caso nosotros, vivíamos en pecados, en oscuridad, en todo, pero ahora vimos la luz, pusimos nuestra fe en Jesucristo, nos arrepentimos, nos limpió, somos hechos hijos de Dios, nos adoptó, ¿no? Y hemos alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Les estaba explicando el apóstol Pablo, ¿no? Qué manera de terminar este versículo 11. Ojo, este capítulo 11 solamente. Y tenemos, imagínense cuánto habrá tardado. O quizás lo habrá leído en varios días. No sabemos nada de esto, ¿no? En este versículo, hermanos, que acabamos de ver, el 30, nos presenta una visión del pasado y del presente. Nos dice, antes eran, ¿no? Y el apóstol Pablo afirma que los romanos también vivieron en desobediencia, ¿no? Los gentiles que vivían en Roma, los romanos. Pero gracias a la misericordia de Dios han sido justificados, o sea, libres de toda culpa. Ahora, la causa de esta misericordia de Dios tuvo una implicación, una causa, un motivo. ¿Y cuál fue? La desobediencia de Israel. Mire usted. Y esta fue la que abrió las puertas de la promulgación del Evangelio, ¿no? Qué tremendo, hermano. Y este verso nos muestra, ¿no?, que Dios tiene un plan para cada persona. Y que su voluntad, hermano, se cumple a pesar de nuestras acciones. Incluso las acciones pecaminosas de algunos pueden resultar en bendiciones para otras, ¿no? Tal como sucedió con la desobediencia del pueblo de Israel. La desobediencia de ellos fue causa de la misericordia de Dios hacia nosotros. Por eso todas las cosas ayudan a bien, dice, aquellos que aman a Dios. Tremendo, hermanos.
el abrazo de la misericordia de Dios. Esto es otro tema que también nos presenta Pablo en este verso 30. Y esto nos invita, hermanos, a recordar que aunque nuestras vidas puedan estar marcadas por momentos de desobediencia y separación, ¿cuántas veces hemos pecado, nos hemos separado de Dios por un pecado? Hemos cortado la comunión con Dios, ¿no? Pero siempre, hermanos, siempre hay un camino de regreso hacia el amor y la gracia de Dios, siempre. Si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios, su misericordia no solo nos transforma, sino también nos une en un propósito mayor. Recordándonos que cada historia de redención está entrelazada en su gran plan y se va a cumplir su plan, ¿no? Verso siguiente, el verso 31. Ya terminamos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, se invierte la situación. Ahora nosotros somos desobedientes y bueno, ¿no? La misericordia también alcanza a los otros que fueron en una época desobedientes. Qué cosas, qué vueltas que tiene la vida, ¿no? Podríamos decir. Este versículo, hermanos, que está escrita por el apóstol Pablo, a simple vista no parece confuso. Sin embargo, con la ayuda, hermanos, que Pablo se refiere a los judíos que no creen en Jesucristo. A esto se está refiriendo. Él dice que Dios los ha hecho desobedientes, pero no como un castigo, sino para que por la misericordia concedida a los cristianos, ellos también puedan alcanzar misericordia. Una por otra, ¿no? Como que devolvemos el favor. O sea, en otras palabras, Dios nos ha dejado de amar, no ha dejado de amar a los judíos, sino que a través de la desobediencia, Él quiere mostrarnos su misericordia. El amor es inquebrantable. El amor nunca va a dejar de ser en Dios. Por eso tenemos que ser compasivos. Ahora, ¿por qué Dios permite que alguien sea desobediente? ¿Por qué? Dios podía decir, no, quiere desobedecer, ¡tac! Le cortamos ahí nomás. Dios puede cortar ahí, no. La respuesta, hermanos, es que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Siempre. Siempre hay una razón detrás de sus acciones, ¿no? En este caso, esta desobediencia era el propósito de demostrar su amor y misericordia a todas las personas, no solo a los creyentes, sino a todas las personas. Por eso debemos de ser compasivos, misericordiosos con los demás, especialmente con aquellos que no comparten nuestra fe, ¿no? Tenemos que tener en recordatorio esto, ¿no? Que la misericordia de Dios está disponible para todos. Debemos ser compasivos, misericordiosos con los demás y recordar que la salvación es una obra de Dios y depende de su gracia y misericordia. Esto es importante. Siguiente versículo. Verso 32. Dice, pues Dios sujetó a todos en desobediencia. Estos versículos, de verdad que si no lo leemos en una versión como la Nueva Traducción Viviente, que le aconsejo que pueda leer este versículo, porque se entiende un poquito mejor, ¿no? No como la Reina Valera de la cual estamos leyendo. Dice, pues Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Mire usted lo que Dios puede hacer, hermanos, ¿no? Mire usted. El pasaje de este verso 32 es importante, ¿no? Porque no hay excepciones aquí, no hay ninguna excepción.
todos hemos pecado, dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y como todos hemos pecado, hay consecuencias para nuestra desobediencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte, el castigo eterno. Sin embargo, hermanos, la buena noticia, hay una buena noticia, ¿no? Es que Dios no nos abandona. Ya le hice la comparación de un padre con su hijo. Si su hijo se va un día de la casa y después de mucho tiempo vuelve, con problemas, con dificultades, pero con un corazón sincero de arrepentimiento, nosotros ¿cómo le vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a alegrarnos? ¿Cuánto más Dios? Por eso, Dios, la buena noticia es de que Dios no nos abandona. Al contrario, Él tiene misericordia de nosotros. Dice que sus misericordias se renuevan cada día. A pesar de nuestra rebeldía, ¿no? Somos tan rebeldes, ¿no? Y este concepto de misericordia es central en la Biblia, hermanos. Y se manifiesta en innumerables pasajes cuando Dios estaba enojado, cuando dice, me arrepiento de haber creado al hombre, y quiso mandar castigo, pero después se arrepintió y dijo, no, es mi pueblo, no estaré enojado con ellos, no permaneceré en ira, en enojo. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, recordar lo maravilloso que es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Dios siempre nos ofrece una salida, ¿no?, un camino para alcanzar la vida eterna. Siempre podemos enderezarnos otra mente, ¿no es cierto? A medida que vamos caminando, el camino por ahí se estrecha más y por ahí buscamos atajos, nos desviamos un poco. Entonces Dios está siempre cuidándonos y guardándonos. Vamos con los últimos versículos. El versículo 33, 3 versículos más. Ahí tenemos en pantalla. Dice Pablo en una manera de poema, ¿no? Dice, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo también, un poeta, ¿no? Hablando en poesía estas palabras. Y esto de esta declaración de Pablo, hermanos, sobre la grandeza y la sabiduría de Dios, el versículo comienza con la idea, ¿no?, de que Dios es profundamente rico. Oh, profundidad de las riquezas. Pero esta riqueza no se refiere a la riqueza material, ¿no?, sino se refiere a la infinita abundancia de su ser, sus obras y su gloria. Esta riqueza no se refiere a nada material, sino a ser rico en todas las cosas importantes de la vida. El Señor fue muy claro cuando dijo que no nos hagamos tesoros acá en la tierra, sino en los cielos. Ahí tenemos que hacernos tesoros celestiales. Ahora, si bien puede ser difícil para los seres humanos, ¿no?, comprender esta idea por completo, este versículo 33 nos invita a reflexionar sobre la magnitud de la riqueza y plenitud de Dios. No podríamos entender, no podríamos comprender, ¿no es cierto? Y cuando habla de los caminos inescrutables e inescrutables juicios de Dios, establece claramente la idea, ¿no?, de que los caminos y juicios de Dios son completamente inescrutables e incomprensibles para los seres humanos. Por eso la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. La justicia de Dios es como la plomada del albañil, perfecta. A veces podemos sentirnos confundidos, ¿no?, y muchas veces frustrados en nuestra vida, ya que a veces no podemos entender las decisiones de Dios. ¿Cómo Dios pudo hacer esto sabiendo que yo estaba esperando otro? ¿Cómo Dios pudo haberme arrebatado a uno de mis hijos, a mi pariente, a un familiar, a mi esposa, a mi esposo? Son inescrutables
e incomprensibles, hermanos, para los seres humanos. Sin embargo, hermanos, este verso 33 nos recuerda que su sabiduría y conocimiento de Dios son ilimitados y sus caminos y juicios son más allá de nuestra capacidad de entender. No podemos entender. Nuestra mente es tan chiquita, ¿no? Dicen, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Nos dice en la palabra, ¿no? Esta humilde reflexión de hermanos nos invita a confiar en Dios y en su perfecto plan para nuestras vidas. Y a veces esto nos ayuda a reflexionar que muchas veces vamos a sentirnos frustrados por las decisiones que tome Dios, ¿no? Como el hecho de Job. ¿Cómo puede ser un hombre santo, un hombre realmente intachable, un hombre íntegro, que le pasen todas estas cosas? ¿No? Algo fuera de nuestra comprensión, ¿no? Pero bueno, Dios tenía un propósito, ¿no? Y en última instancia, ¿no? Dios nos recuerda que Dios es más grande que nosotros y que su sabiduría y conocimiento son, hermanos, infinitamente superiores a los nuestros. Esto debemos de entender. Y si recordamos este concepto, y confiamos en su sabiduría, podremos mantener la paz y el gozo en medio de cualquier situación difícil que estemos pasando. El siguiente versículo, el 34, ya vamos terminando. Y sigue Pablo, ¿no? Esta vez con una forma de pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Esta pregunta, hermanos, yo creo que se entiende perfectamente. ¿Cómo podemos aconsejar a Dios? ¿Cómo podemos entender? Como dice acá la pregunta, ¿quién puede entender la mente de Dios, del Señor? Y nadie puede entender. La mente de Dios es infinita, compleja, espiritual. Y eso significa que va más allá de nuestros límites mentales y físicos. Por tanto, error de tratar de limitar a Dios en un marco físico o mental o intelectual, ¿no? Ya que estaríamos reduciendo a Dios a una mínima expresión. Las diferencias entre la mente humana y la mente divina es algo que también Pablo menciona en este versículo 34, ¿no? La mente humana, si bien es capaz de realizar grandes avances en la era de la ciencia y la tecnología, como hoy vemos, ¿no? La tecnología como ha avanzado, la inteligencia artificial, sigue siendo limitada. Nosotros nos admiramos que nosotros ignoramos muchas de estas cosas, pero sigue siendo limitado. Y a menudo luchamos por entender cosas que están más allá de nuestro conocimiento, ¿no? Por otro lado, la mente divina es perfecta en todos los sentidos. Dios conoce todas las cosas, las pasadas, las presentes, las futuras, y su plan para nuestras vidas es siempre justo y amoroso, ¿no? Dios entiende cosas que para nosotros es incomprensible, no podemos entender. Entonces, al entender y aceptar nuestras limitaciones, podemos tener una perspectiva más humilde, ¿no? Y reconocer que Dios es grande, es grande. Y quizás hay momentos donde nosotros no siempre tenemos la respuesta. Hay cosas que ignoramos, ¿no? Y no es malo ser ignorante, por supuesto. El hecho de Job, como Job siendo un hombre íntegro, realmente que amaba a Dios, le pasan estas cosas, ¿no? Esta veces nos muestra que la mente de Dios es realmente cosas incomprensibles. No podemos entender la mente de Dios.
porque los pensamientos de Él es mucho más alto que los nuestros. Vamos con el siguiente versículo, ya estos últimos versículos, el 34, perdón, ya me adelanté, el 35, ahí está. El apóstol Pablo dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Este versículo de Pablo que quizás nos llama a a veces se da cuenta que no entendemos muchas cosas, porque nuestra mente es finita, ¿verdad? Y Pablo nos hace reflexionar en este versículo de la soberanía de Dios y el poder absoluto sobre todas las cosas. Y nos hace recordar también que tenemos que tener gratitud y alabanza a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él, ya sea material, ya sea fortaleza espiritual. En otras palabras, hermanos, este pasaje que leímos, el verso 35, nos invita a reconocer, ¿no?, que todo lo que tenemos es un regalo. Todo lo que tenemos en esta vida es un regalo de Dios y como tal no podemos atribuir a nuestro esfuerzo ni nuestras victorias, nuestras habilidades. Porque muchas veces decimos, no, porque yo lo que tengo es por mi trabajo, mi esfuerzo. Y no, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y esto tenemos que aplicar a nuestra vida cotidiana, ¿no? En lugar de acumular riquezas y poseer más de lo que necesitamos, ¿por qué no nos enfocamos a aprender a vivir con lo que tenemos, ¿no? Y agradecer por ello? A veces nos pasa que no tenemos en la mesa un pan solamente que comer. Agradecer por eso, ¿no? En lugar de esforzarnos por ser más exitosos, mejores, ¿no? ¿Por qué no buscar ser personas más compasivas, amables y buscar el bienestar de los demás antes del propio? Eso es lo que tenemos que entender y esto no pasa, ¿no? Y en cuanto a lo que Pablo dice de la recompensa, en este contexto, la recompensa aquí Pablo se refiere a que esta recompensa no tiene nada que ver con una gratificación material, ¿no?, de Dios, no. Sino la recompensa más valiosa es la gracia de Dios y su amor por nosotros. En este sentido debemos ser recompensados por Dios. Significa las recompensas que tienen a nuestra vida son perdón, protección, su guía en nuestro camino. Es algo maravilloso. Que lo que fuere, en el caso de Salomón, por ejemplo, Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te daré. Salomón le dijo, quiero que me des sabiduría, entendimiento para guiar a este pueblo. ¿Sí? No le pidió material, porque lo material es efímero, ¿no? Se va como el agua entre las manos. Por eso este verso 35 nos ayuda a reflexionar, ¿no?, acerca de nuestra relación con Dios y con el mundo que nos rodea. Y recordar que todo lo que tenemos, tecnología, tenemos una casa, un coche, tenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, es un regalo de Él, ¿no?, que debemos de tratar con humildad y gratitud, ¿no?, y tratar de vivir de una manera más sencilla, enfocándose en ayudar a los demás, ¿no?, y tener un corazón agradecido. Esto es tan importante, hermanos, agradecer por todo. Sabemos que todo viene de Él, ¿sí? Vamos con el último versículo de este capítulo 11, que quisiera también invitarlo a que usted pueda volverlo a leer este libro, porque es tan importante. Usted va a encontrar otros tesoros más importantes. Y termina este versículo 36, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos. Amén. Qué hermoso final de este capítulo 11. Porque de Él, dice, de Él. El primer punto que leemos es que destaca que todas las cosas que existen, el universo, la vida en la Tierra, todo esto, este planeta, estas galaxias, son obras de Dios. Él es el creador de todo lo visible y lo invisible, ¿no? El Salmo 24.1 hace referencia a esto y nos dice que la Tierra y todo lo que en ella existe le pertenecen a Dios. ¿Qué tal? Y cuando dice por Él, todo lo que ha sido creado, tiene un propósito y una razón de ser. El propósito y la razón de ser de todas las cosas son establecidas por Dios, ¿no? Nada es al azar, ¿no? También este versículo, cuando dice por Él, nos recuerda que todo lo que hacemos, mire usted lo que dice Pablo, debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que podemos ofrecer a Dios debe ser con la intención de honrarlo y exaltar su nombre. La primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 31, Pablo escribe de esta manera: ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Mire usted, a veces nosotros somos tan desagradecidos que no valoramos, ¿no?, lo que tenemos en la mesa, ya sea poco o mucho, no le damos la gloria a Dios. Y acá nos dice que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Ser agradecidos, ser humildes en reconocer que todo proviene de Dios. Y por último dice el tercer punto, para Él, ¿no?, que todo lo que existe tiene un propósito eterno que ha sido establecido por Dios. En última instancia, toda la creación tiene que glorificar a Dios, está destinada a glorificar a Dios. Y esto no solo se refiere al presente que estamos viviendo, sino también al futuro. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el último libro de la Biblia, se describe cómo Dios será todo en todo. Esto significa que la creación entera, todo, será completamente transformada para su gloria y su honra. ¿Tiene usted semejante promesa, hermano? Nosotros como seguidores de Cristo tenemos la tarea, la inmensa tarea, ¿no?, el privilegio de poder colaborar con el propósito de Dios para el mundo que nos rodea. Esto es lo más importante, ¿no? Por eso debemos, resumiendo todo esto, debemos reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Y debemos recibir todo lo que tenemos en nuestra vida como regalo de Dios. No hay otra manera. Reconocer que Él nos regaló todas estas cosas. En segundo lugar, debemos buscar y honrarlo y glorificar en todo lo que hacemos. Cada acción, cada palabra, todo debe ser con la intención de honrar a Dios. Y honrar significa ser, ¿cómo le puedo decir? Ser responsable, ser disciplinado con todas las cosas que hacemos para Dios. ¿Es cierto? Y cada palabra, dice, cada palabra, cada acción debe ser para honrar a Dios. A veces nos equivocamos, por supuesto. Nos equivocamos por las situaciones que a veces hablamos, respondemos, pero Dios conoce nuestra vida y sabe que somos polvo todavía. Y en tercer lugar, hermanos queridos, debemos recordar que todo lo que estamos haciendo tiene un propósito eterno que ha sido establecido por Dios, ¿no? Y ese propósito final es glorificar a Dios.
con nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos que nos ha dado. Todo es para el Señor. Si somos músicos, si somos cantantes, todo lo que Dios nos ha dado, los talentos y dones, son para glorificar a Dios. Esto es tan importante y cumplir un propósito eterno. Así que con este verso 36 hemos dado por finalizado este capítulo 11 de la Biblia, del libro de Romanos. Nos queda todavía 5 capítulos más que realmente van a ser impactantes. Le animo a que nos acompañe en estos últimos capítulos para que usted pueda realmente recibir valiosos tesoros para su vida. Que Dios los bendiga. Los espero la próxima semana con el capítulo 12 del libro de Romanos. Y no se olvide, suscríbase y active la campanita de notificación para que usted pueda estar atento el día que vamos a recibir este estudio del capítulo 12 de Romanos. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.